días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Un saludo a todos los radio oyentes de Radio Soberano. Ingeniero, ¿cómo le llegó a usted la noticia el hecho de que la ciudadanía haya decidido cerrar la vía el día lunes? Pues, primero es importante comprender los antecedentes de la E30, de la vía San Blas-Pichincha, pero no solamente desde el tramo de San Blas, sino también desde el tramo del Rodeo, y comprender un poco todo lo que ha pasado para entender el porqué de la protesta y también lo que se va a hacer en este gobierno del señor presidente. Esta vía, la San Blas-Pichincha, por lo menos ha tenido una inversión de $100 millones en los anteriores gobiernos, 2008, 2012 y 2017. Sin embargo, prácticamente al año de construida se volvió a dañar por carencia de estudios técnicos adecuados y definitivos considerando las particularidades del sitio. En este contexto, la última inauguración se dio en el año 2017 con recursos de reconstrucción y en el mismo año 2017 se volvió a dañar esta vía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho en este año de gobierno? Pues ha sido básicamente la reconformación del tramo crítico, desde Los Colorados hasta el kilómetro 90. Porque si nosotros colocamos carpeta asfáltica, eso no va a durar ni un año. Vamos a cometer el mismo error que han cometido los gobiernos anteriores. Entonces, corto plazo, reconformación de los kilómetros más críticos. Mediano, largo plazo, dos aristas principales. Primero, el tema de los estudios definitivos para saber qué es lo que se debe hacer y cuánto va a costar, pero ya dar una solución definitiva y no cometer el mismo error de que la vida se vuelva a dañar en menos de un año. Y también mediano a largo plazo se está trabajando en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas en la concesión de la vía Manta-Quevedo, desde Manta-Colisa, Manta-Rocafuerte, Rodeo-Rocafuerte, San Blas de Pichincha hasta Quevedo. Eh, Tiene un gran avance, actualmente ya están aprobados los estudios de prefactibilidad, siguiente paso es estudios de factibilidad y posteriormente ya la licitación internacional. Entonces, partiendo de estas premisas, eso es lo que ha pasado con esta vía, sin dejar de lado también problemas comunes asociados a causas, a ciertas causas, por ejemplo, la deforestación, que ha afectado en cierta parte, esto incide en los socavones o deslizamientos de taludes. También hay tuberías que pasan a los lados de las vías, se desacoplan las tuberías y lamentablemente no hay corresponsabilidad en ese sentido. Pero más que buscar culpables, la idea es tratar de buscar soluciones en conjunto. Entonces, ahorita lo más adecuado técnicamente es reconformar. No podemos colocar carpeta asfáltica porque aparte de estar lloviendo, la estructura del pavimento que se ha colocado en gobiernos anteriores prácticamente no cumple los criterios técnicos adecuados. Ingeniero Molina, buenos días. Lenin Escobar le saluda. Bueno, usted ha manifestado no la carencia quizá de estudios, pero bueno, ya hay un proyecto también de concesión de esta vía, entonces yo creo que el Ministerio de Transporte y de Obras Públicas ya no hará esa intervención, sino más bien a quien se concesione y bueno, tendrá que hacer la inversión necesaria para justamente dar la sostenibilidad a esta importante vía que conecta la costa, bueno, la provincia de Manabí con varias provincias de la costa y con la serranía ecuatoriana también. Pues no hay que esperar la concesión para intervenir. Queremos sacar primero los estudios definitivos, al menos de los kilómetros más críticos. Ujú. Porque, o sea, sin un estudio que diga qué es lo que se va a hacer considerando los tipos de suelo, por ejemplo, solucionar los deslizamientos en el Cerro Mancha Grande o solucionar los problemas de saturación que hay. Porque si usted recorre la vía, se dará cuenta que en ciertas zonas donde debería haber cunetas, no hicieron cunetas. Y en ciertas zonas donde debería haber cambiado alcantarillas, pues siguen las mismas alcantarillas de hace 20, 30 años. Entonces ya la solución integral implica una evaluación total de la vía. Hay zonas donde ya las alcantarillas prácticamente no cumplen con los criterios técnicos, no cumplen con la capacidad hidráulica. Entonces, partiendo de todas estas premisas, se comprende la importancia de la vía, pero hay que dar soluciones definitivas a las personas. No podemos dar soluciones parches. Hay maquinaria en el sector trabajando luego de la paralización del lunes de los pobladores que con justa razón reclaman atención, porque póngame el video uno de los videos que me enviaron. Es que la vía, cuando uno la aprecia y no conoce de qué se trata, parece una vía de tercer orden. O sea, esto no parece una vía estatal E30, parece una vía de tercer orden. Eso es lo que nos enviaron justo donde hubo, y la cantidad. Hay otro video donde está, se ve el número exacto. Aquel momento el proyecto de sueño de la vía Manta-Manaos, ¿no? Sí, pero que sí, comprendía justamente este ¿cuántos tramo. millones se han invertido? Y no es la culpa de este gobierno, claro está, pero
gobiernos anteriores. Sí, son de gobierno, pero mire cómo está la vía, o sea, parece una vía de tercer orden. ¿Qué se está haciendo desde ayer, ingeniero Molina? ¿Qué se está haciendo? Desde el lunes hay motos, rodillos, se está trasladando material. Ayer se trasladó, el día lunes, hoy se va a continuar trasladando para reconformar los kilómetros más críticos. Los problemas como tal se incrementan en la etapa invernal cuando se producen baches más críticos. Y en verano tenemos un problema relacionado al polvo, pero eso con un tanquero se soluciona. Sin embargo, la época más crítica es en la etapa invernal y para eso estamos interviniendo, ya que hubo un contrato de alquiler de maquinaria, ya se declaró en emergencia la provincia de Manabí, además de otras provincias de la costa, para simplificar un poco los trámites usuales referentes a la normativa de contratación pública. Ingeniero Molina, ¿qué pasa con la otra vía también que Por Calceta. une Pichincha, Zapote, Quiroga, Calceta? También por muchísimos años deteriorada y olvidada. Sí, comprendo totalmente, pero nosotros nos regimos al acuerdo ministerial 2344 del 6 de noviembre del 2023, emitido por el anterior gobierno, donde se indica cuál es la red vial estatal. En este caso, nosotros tenemos la 30, el desvío Quiroga-Calceta es competencia netamente de la Esa es prefectura de Manabí. una vía provincial. Así es. Ya. El desvío Quiroga-Calceta es de la prefectura. Ya, y la prefectura creo que va a recibir recursos ante la emergencia que se vive porque Manabí está declarado en emergencia. ¿Podría hacerse inversiones entonces? O sea, tengo entendido que esa vía está postulada en las vías del Bicentenario de la prefectura de Manabí, pero no tengo más detalles al respecto porque es competencia de ellos directamente. Lo de nosotros, lo que hicimos, por ejemplo, en la San Blas de Pichincha, que también es importante mencionar, es que se culminó el mantenimiento del puente Velasco Ibarra. Apenas llegamos, pues dimos continuidad al proceso y el 12 de diciembre del 2023 prácticamente se aperturó el paso. El puente que une Guayas con Manabí tenía huecos en la losa, huecos considerables. Entonces, pues se solucionó y se dio el mantenimiento adecuado. En el kilómetro 90, por ejemplo, los pobladores dicen que se ha registrado accidentes, volcamiento de un camión platanero y 2 camionetas. O sea, la vía es un riesgo circular. Sí, como le digo, lamentablemente, si hubiéramos tenido estudios apenas llegamos, pues ya se estuviera ejecutando la solución definitiva. Pero han pasado prácticamente desde el 2008, una de las grandes intervenciones que se hizo. 12, 5, 17 años y lamentablemente nunca pensaron en estudios definitivos y darle una solución a largo plazo a las personas. Nunca se había pensado en eso por parte de ninguno de los gobiernos anteriores. Ingeniero Molina, usted ha hecho referencia también del puente, ¿no? El de Pichincha. El de Pichincha, ese puente también tiene unos años. 50, 60 años. Me parece que también fue construido en el periodo de don Velasco Ibarra. Hay proyectos de cambiarlo. Proyectos, porque también cada momento darle mantenimiento. Y se están cayendo los puentes viejos. 30, 40, 60 días. Mire, completamente de acuerdo. Cuando no se le da mantenimiento a un puente, no podemos culpar a los conductores que pasan por la vía y decir que es por el exceso de peso. Ningún puente, al menos desde el punto de vista de la ingeniería de puentes, está diseñado para soportar 48 toneladas. Son otros criterios de diseño. En este contexto, se hizo el mantenimiento del puente Velasco Ibarra. Asimismo, el año pasado se hizo el mantenimiento de 3 puentes aquí en Manabí, 2 en el Cantón Junín y 1 en la vía Montecristi y La Cadena. Hicimos nosotros mismos los estudios, nosotros mismos contratamos el mantenimiento como tal. O sea, cuando existe voluntad de dar mantenimiento, así sea con inversiones mínimas que podrían ayudar a alargar la vida útil del puente, pues se lo puede hacer. Ingeniero Molina, Cecibel Vélez, ese nombre usted lo conoce, Cecibel Vélez, vicepresidenta del GAP parroquial ella es del GAP parroquial de San Plácido, dijo que se habían reunido con ustedes días previos y le habían ofrecido enviar maquinaria, pero que como no llegó la maquinaria en el tiempo que ofrecieron, fue que hicieron la paralización, el cierre de la vía el día lunes. Se comprende la frustración por el estado de la vía, como le digo, pero hay que ser, no hay que mentir, hay que decirle la verdad a las personas. O sea, hay personas que dicen, no, que yo quiero que me asfalten toda la vía o yo quiero que me manden aquí para bachear. Yo les he dicho, eso no se puede hacer, porque si nosotros bacheamos, asfaltamos, no les va a durar absolutamente nada. Aparte de eso, a nosotros también, al final la San Blas de Pichincha, los problemas más críticos son el estado de la vía y tal vez ciertos socavones.
el día viernes pasado, pues nos surgió el problema en el Cerro Junín, kilómetro 44, y ya la variante prácticamente está lista. Hoy estaría lista, o hoy probablemente vamos a empezar con otra variante, el kilómetro 45, pero todo esto, más que falta de mantenimiento, en términos generales, en la vialidad estatal, ha sido la carencia de estudios técnicos, o estudios técnicos adecuados, o falta de estudios. Entonces, el señor presidente, conociendo esta realidad, el señor presidente de Novoa, pues está pensando en la provincia de Manabí con visiones a mediano y largo plazo. Por ello, es que solamente en Manabí es la única provincia en donde se piensa en concesionar 3 vías. Están avanzando los proyectos de concesión en la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Y en la concesión, por ejemplo, ¿qué se puede terminar también? Puente Velasco Urbano necesita mantenimiento, o para una concesión con una adecuada estructuración financiera necesita construirse un puente nuevo. Eso también se planifica en una concesión. Y eso incide, por supuesto, en el tiempo de concesión y en el costo del peaje. Entonces, esas soluciones definitivas son las que deben darse a la provincia. Ingeniero Molina, entonces, ¿qué es lo que va a quedar ahí en la vía? ¿Va a quedar maquinaria durante todo el invierno para seguir trabajando? ¿Cuántas máquinas y qué tipo de trabajo van a hacer? ¿Solamente reafirmación de la carpeta de, yo creo, la base y subbase nada más? A ver, dependiendo del tipo de trabajo, antes de entrar con la reconformación, estuvimos trabajando en la limpieza de alcantarillas, en ciertos tramos de Alajuela, de San Plácido. Asimismo, también se estuvo trabajando en los deslizamientos que ocurren en el Cerro Mancha Grande, deslizamientos constantes. Si no hubiéramos intervenido a tiempo, pues la vía estuviera obstaculizada. Un poco más abajo, cerca del rodeo, asimismo, esta zona que es también se estuvo trabajando constantemente con tal de desasolvar las alcantarillas. Lamentablemente hay alcantarillas que han sido tapadas por completo debido a las construcciones colindantes a la vía. Bien. Entonces, aclárenos, ¿la maquinaria se va a quedar durante todo el invierno trabajando en esa vía? Así es, y en caso de ser necesario, ocurra alguna obstaculización o algo más, pues enviaremos más maquinaria. Ingeniero Molina, al momento de concesionar esta vía son 127 kilómetros entre El Empalme y Puerto Viejo. ¿Habría 2 hasta 3 peajes? A ver, los peajes deben apuntarse cada 50 kilómetros. Eso es lo primero que hay que mencionar. Pero también hay que ver cuál es la propuesta en la licitación internacional que va a presentar el privado. Lo más adecuado siempre es, primero, concesionar al privado porque tiene que hacerse una inversión fuerte, después se coloca un peaje y el privado recupera esa inversión con el cobro del peaje. No es que yo coloque un peaje para recaudar, sino, imagine cuando, por ejemplo, la Montería de la cadena, cuando tendríamos la ampliación a 4 carriles. Lo que está ocurriendo acá en la vía Santo Domingo Buena Fe, la ampliación, están cobrando hace ya varios años. Pues ahí yo como Zonal 4 estoy a cargo también de la provincia de Santo Domingo. Lamentablemente no, la ampliación como tal, Santo Domingo Buena Fe, la E25, no estaba siguiendo su curso. Sin embargo, es porque había cierta deuda con el concesionario. Esos problemas ya se han solucionado parcialmente, la ampliación está continuando. Si usted va por esa vía, y aparte de eso, yendo un poco más allá, a pesar de no ser mi jurisdicción, el tramo desde Buenafé hasta Juján también se está ampliando, con carriles de rebasamiento en ciertos tramos parciales ampliados a 4 carriles. Ingeniero, ¿y también ustedes tienen que ver la vía que conduce al Carmen? Ya, Rocafuerte, sí, al Carmen, la E38, y aparte de eso, el tramo de Pernales Cosquimí. Flavio Alfaro y sí, el Carmen. Un contrato que se firmó en el 2020, gobiernos anteriores. Lamentablemente, los índices de servicio no se cumplieron como debían a lo largo del tiempo. En este gobierno del señor presidente, pues nos pusimos bastante estrictos en cuanto a controles de calidad. Producto de ello, el tramo del Junco se bachó. Aún faltan ciertas partes, pero al menos lo más crítico que estaba se bachó. Sin embargo, han aparecido nuevos problemas y otros problemas que no han sido solucionados. Por ello se ha tomado la decisión de terminar unilateralmente el contrato de esta vía. ¿Están transitables las vías que están a cargo de la Zonal 4? La de Pichincha transitable a medias por el Estado, ¿no? Pero las otras vías que están a cargo de ustedes de la Subsecretaría Zonal 4, que es la zona norte de Manabí, ¿están transitables para los turistas? Porque Manabí es una provincia donde el turismo se mueve hacia allá. A ver,
Por ejemplo, la vía E15 desde Puerto López hasta Manta es una vía que recién hace poco se ha rehabilitado, empezó en septiembre, 25 de septiembre aproximadamente del año pasado. Es una obra impulsada por el señor presidente, conociendo el estado de la vialidad estatal, y ya está prácticamente lista, solo falta algo de señalética horizontal. Son 20 millones de inversión casi y 140 kilómetros de intervención. Aparte de eso, en esta vía también se va a construir el puente de las Tunas como nuevo. Por otra parte, en otras vías, por ejemplo, en la Montecristi de la Cadena, Puerto Viejo Crucita, se realizó un mantenimiento rutinario mediante bacheo el año pasado, y eso ayudó un poco a mitigar los impactos de la etapa invernal. La vía Manta-Rocafuerte, una vía muy importante, tramo de la E15, es un contrato que estaba prácticamente suspendido con el gobierno anterior. En este gobierno se reactivó y la obra ya está prácticamente finalizada. Estamos ya próximos a suscribir la recepción provisional. Asimismo, se han hecho intervenciones en otras vías. Por ejemplo, en el tramo de Calderón se realizó ciertos bacheos del asfalto que tenemos disponible. En Charapotó también. El tramo del Redondel del Imperio, el Redondel de Colina, lo mismo, y así se han intervenido zonas puntuales, con bacheo, pero sin dejar de lado también el mantenimiento rutinario, limpieza de alcantarillas, tanto con personal de microempresas como con maquinaria. Y ahorita en la etapa invernal, pues nos hemos enfocado también en mitigar los impactos de la etapa invernal, sector de Cañitas, Cerro Junín, en Honorato Vázquez, y asimismo se avanza de manera paralela con la construcción del puente de Lodana y del puente Quimis. Perfecto. Ingeniero Molina, queremos agradecerle por atendernos de esta entrevista. Bueno, ya conocemos que está la maquinaria trabajando para poder mejorar las condiciones de esta importante vía que conecta con la capital de la provincia de Manabí. Una excelente mañana para usted. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Nos acompañó el ingeniero Manuel Molina Bermúdez, subsecretario zonal 4 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para quienes viajan por esta vía, tengan en claro de que habrá maquinaria permanente durante el invierno para seguir dando mantenimiento. No está en buenas condiciones, está en malas condiciones, pero el equipo caminero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ojalá pueda avanzar, no a paso de tortuga, sino a un paso acelerado que permita mejorar. Ojalá ellos caminen un poquito más que los de aquí de Cotopaxi. Ya vamos a hablar de ese tema, ¿no? Sí, porque realmente aquí no se mueve casi nada. Pero bueno, la vía Pichincha-Puerto Viejo es una vía que le sirve a los quevedeños, valencianos, buenafesinos, mocacheños, lamanenses, o sea, a los mismos del Empalme, y a toda la zona, porque por esa vía viajan a Puerto Viejo, a Manta, a Manta porque es un sector turístico, por el turismo mucho se mueve. El tema del puerto también. El puerto de Manta, bueno, entonces ahí nos dijo el ingeniero Molina Bermúdez que el trabajo se está desarrollando, y esto también para los pichinchanos, para los de la parroquia San Plácido, que también están preocupados, de San Sebastián. San Plácido, San Sebastián. Sí. Y todas las comunidades de San Sebastián, que son aproximadamente 20 comunidades que tiene San Sebastián. San Plácido es mucho más grande. Mancha Grande, que es la bajada del cerro de Mancha Grande, la loma de Mancha Grande, como se dice. 7 de la mañana, 30.